Vamos a recibir en la sala a un ponente maravilloso. Permítame tener el lujo de presentarles al doctor Gustavo Chalparizán. Doctor, ¿se encuentra en sala? Sí, señora. ¿Cómo está? Buenos Perfecto. días. Doctor, qué gusto tenerlo acá. De verdad que sí. Es un honor para mí decir que el doctor Gustavo, él es magíster en Derecho, ¿cierto? Con énfasis en Derecho Tributario. Es gerente de la firma GSH Consulting SAS. Su perfil es que es contador especialista en Derecho Tributario, gerencia tributaria. Él también es especialista en contabilidad internacional, auditoría, magíster también en gerencia y auditoría tributaria de la Universidad Mariana. Y también es magíster de Derecho del Estado con énfasis en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Y creo que no termino diciendo muchas cosas, pero diciendo que el doctor he tenido la oportunidad, el privilegio de leer un artículo que es destacado en la revista del Externado, que habla de la contabilidad como medio de prueba. Doctor, quisiera que en unos minutos cortos nos contara sobre su vida académica y sus escritos, porque también sé que usted hace parte de la comunidad académica Legis y en algunas oportunidades ha escrito libros con esta editorial. Quisiera que nos contara, porque aquí queremos saber no solamente de lo que usted nos viene a decir, sino quién es usted y todo lo que le ha aportado a la profesión, porque esa es la idea, que estas personas que son honorables personas que hemos traído a este evento puedan ser conocidas por sus relevantes hechos académicos en este evento. Un abrazo muy grande, doctor, de parte de este evento y por favor, tiene la sala para usted. Muchas gracias, doctora Margie. Muy buenos días para todos. Ha sido muy benevolente con la hoja de vida. Muchas gracias. No es para menos. He tenido la oportunidad de realizar algunas investigaciones y escritos. El último que tuve la oportunidad de hacer o de escribir fue la contabilidad como medio de prueba en el impuesto sobre la renta. En la presentación tengo el libro, es de gran ayuda. No está dirigido a solo personas naturales, sino a todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y el enfoque es cómo los documentos y la prueba, porque todos estos temas tributarios, el fundamento es la prueba, tiene un régimen probatorio muy exigente y muy alto, y ustedes saben que en procesos de fiscalización lo más importante es la prueba, demostrar, la carga de la prueba está en cabeza del contribuyente. Entonces en el libro lo que hago es eso, resaltar la prueba, como los documentos electrónicos y las formalidades nos permiten hacer una declaración de renta tranquila, una declaración de renta segura, confiable y que además esté soportada para poder controvertir y sobre todo para poder discutir con la administración tributaria. Esa es la idea. Hace 16 años hago esto. Este tema de declaración de renta de personas naturales, hace aproximadamente 12 años dicto en los posgrados y en los cursos con nuestra empresa GSH Consulting. Entonces es algo que habitualmente lo hacemos cada año y que me gusta mucho. Voy a hacer la prueba. Tengo una presentación. Entonces, ustedes me confirman si se observa, por favor. ¿Me confirman si observan mi pantalla? Sí, señor, perfectamente, sí, señor. Bueno, muchas gracias, me siento complacido de la invitación que me hicieron y de estar acompañado de estos profesionales muy destacados a nivel nacional y muy reconocidos. Muchas gracias por la invitación. El tema que voy a compartir con ustedes es la depuración de la cédula general y la aplicación de los límites a rentas exentas y deducciones. Ese es el tema que me ha correspondido.
Bueno, por efectos del tiempo vamos a agilizar aquí en la presentación. Pues iniciamos 10:20 aproximadamente con el tema, pero le vamos a dar celeridad al tema. Doctor, no se preocupe que su tiempo lo vamos a respetar. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que en 50 minutos terminamos. Perfecto, doctor, no hay ningún problema. Gracias. Tengo en pantalla algunos libros que recomiendo para preparar la declaración de renta. Este libro del Estatuto Tributario de la Primes es muy bueno porque tiene la versión digital y en la versión digital permite, yo lo tengo abierto por acá, permite consultar los artículos de manera fácil del Estatuto Tributario y está concordado con jurisprudencia, con doctrina de la DIAN, que facilita el aprendizaje de las normas y sobre todo en esta temporada de elaboración de declaración de renta. El Estatuto Contable es un libro que no se encuentra en el mercado fácilmente y es un compendio de los estándares o normas internacionales de información financiera aplicables en Colombia. Entonces, en este libro se encuentra las ni plenas, ni para las pymes, ni para microempresas. Y también es muy grato compartir con ustedes mi libro, La contabilidad como medio de prueba documental en el impuesto sobre la renta y complementarios. Este libro lo pueden adquirir en la librería Ibáñez de la ciudad de Bogotá. Es muy interesante porque al final propongo una matriz en la que le permite a cada lector identificar o comparar cada uno de los elementos de los estados financieros, es decir, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos. Entonces, hago un comparativo de cada uno de los elementos con las normas del Estatuto Tributario aplicables, las normas NIF para las pymes, jurisprudencia, doctrina relevante y al final, en esa matriz, propongo los documentos, soporte para poder documentar cada uno de esos elementos de los estados financieros que se relaciona directamente con los renglones de la declaración de renta. Entonces es muy didáctico, es académico, a varios funcionarios de la DIAN que no son contadores les ha gustado mucho y a los estudiantes. Entonces se lo recomiendo. Este tema cedular, me daba cuenta que mis antecesores han hecho una explicación muy clara, entonces no quiero redundar sobre ese tema, pero simplemente para ubicarnos en el tema que me corresponde hoy. Para poder depurar el impuesto de las personas naturales, identificamos varias cédulas. La cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. En la cédula de general identificamos o se incluye las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. La cédula de pensiones es independiente como la cédula de dividendos y participaciones. Nos vamos a enfocar al numeral 1, la cédula general. Esta cédula general tiene 3 elementos o 3 subcédulas. La cédula de rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Lo que no se pueda incluir en rentas de trabajo, en rentas de capital, en las pensiones o en los dividendos, se incluyen las rentas no laborales, como los comerciantes. En las rentas de trabajo se incluye los salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación y este concepto muy importante, los honorarios. O sea, por regla general, todos los honorarios se tienen que clasificar en rentas de trabajo. Bueno, ahí les pido me ayuden porque en YouTube están escribiendo y ya formularon una pregunta. Me dicen, en este momento que todo es electrónico, poco impresiones, ¿cómo se puede controlar el egreso con documento adjunto, factura de proveedor? Hoy todo se archiva
en un OneDrive, dice, ¿es correcto? Bueno, recordemos que el comprobante de egreso no es un documento propio de la norma tributaria, es un documento contable, pero es un documento interno. Existen también documentos externos, pero para efectos probatorios lo importante es tener el archivo de los documentos. Normalmente, pues como la contabilidad constituye prueba, y ya con la ley antitrámites no es necesario imprimir libros ni registrarlos en Cámara de Comercio, todos esos documentos reposan en el software contable, ¿cierto? Y además que los documentos electrónicos que soportan las operaciones como pagos o compras, como la factura electrónica, pues existe en un sistema o está almacenado en un sistema adicional que es el Radian, que hace parte del MUISCA o de la plataforma de la DIAN, y también ahí está la prueba. Considero que con la contabilidad electrónica se puede probar esa operación con todos los documentos electrónicos que reposan en la contabilidad del contribuyente y en el sistema de la DIAN. Pero en una posible fiscalización también es fundamental no solo las formalidades en un pago que existen. Si nosotros analizamos el libro en el que les acabé de presentar, que es este libro, La contabilidad como medio de prueba, en la página 41 identifiqué más de 60 requisitos para que el costo y gasto sea procedente, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia y a las normas o a la práctica contable. Entonces es un montón de requisitos para que el costo y la deducción sea procedente en el régimen ordinario. Entonces, si con la pregunta que me hacen en el chat, si voy a soportar una compra con documentos básicos, factura electrónica, si no está obligado a facturar, documentos soporte con obligados a facturar, existen documentos equivalentes electrónicos también en algunas operaciones, el RUT, cuando está obligado o cuando existe la obligación de solicitar el RUT, practicar retenciones en la fuente, bancarizar, son como requisitos básicos, pero el principal documento es la factura. Que nosotros al pago adjuntemos un comprobante de pago, comprobante de egreso es un requisito adicional. Pero para soportar la declaración no solo es importante los documentos, las formalidades. Ya el Consejo de Estado en varias sentencias ha reiterado que aparte de las formalidades, como los eventos también, los acuses de recibido de factura electrónica, lo que prima es la realidad económica, o sea, la realidad, la verdad de los hechos, que se demuestre que las operaciones corresponden a la realidad económica del contribuyente. Entonces ahí será fundamental la firma de la persona que recibió el pago. Si es transferencia electrónica, pues el comprobante de la transferencia electrónica, el acuse, y en una sentencia que hace poco miré de un tribunal, si no estoy mal, de Cartagena, en ese caso, esta empresa soportó, o el contribuyente soportó todos estos elementos y formalidades, pero la DIAN desvirtuó la operación porque no era una operación real, sino era una operación simulada. ¿Qué quiero decir con esto? Que por encima de las formalidades y los documentos electrónicos prima la realidad y la verdad de los hechos. Entonces, si se demuestra, en este caso, en esta sentencia, no se demostró que el vendedor entregó la mercancía. Por eso era una operación simulada, no correspondía a la verdad. Entonces, aparte de las formalidades, es fundamental la realidad económica y la verdad de los hechos, y que correspondan y cumpla con otros requisitos como el 107 de expensas necesarias, que ayer lo explicaba muy bien, y había una ponencia solo del artículo 107, los requisitos de necesidad, proporcionalidad y de expensas necesarias. Que todo corresponda a la verdad. Entonces, aparte de los documentos y de cómo se archiven o se demuestran, es fundamental la realidad económica. El libro se puede comprar por internet en la librería Ibáñez. Por ahí lo pueden hacer el pago y se lo envían directamente a su ciudad.
Y también hay un escrito muy parecido en la Universidad de Externado para que ustedes puedan hacer una introducción de la temática. Bueno, continuamos. Los honorarios es fundamental en clasificarlos en rentas de trabajo. Y clasificar en una cédula diferente, pues es un error común o errores frecuentes en la declaración de renta que más tarde el doctor Leonardo Barón me imagino que va a explicar eso. Errores frecuentes en la declaración de renta. La compensación de trabajo asociado, apoyos económicos. La cédula de rentas de capital incluye intereses, rendimientos financieros, arrendamiento, regalías. Y en la renta no laboral, como dijimos, todo lo que no se pueda clasificar en las otras cédulas se incluye en rentas no laborales como los comerciantes. ¿Cómo se depura la cédula? Esto es fundamental conocerla porque es la depuración del régimen ordinario. También es muy similar a las personas jurídicas y todas las cédulas de renta de personas naturales tienen la misma metodología. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Partimos de los ingresos, porque los ingresos son la razón de ser del impuesto. El hecho generador del impuesto sobre la renta en su aspecto material nace de los ingresos. ¿Quiénes son contribuyentes del impuesto? Todos los que tienen ingresos que son susceptibles de incrementar su patrimonio, eso dice la norma. A estos ingresos se le deducen los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. La misma norma ha dicho, son ingresos, pero se excluyen, se restan, porque no están gravados, como los aportes a salud y pensión. Al hacer esta operación de ingresos menos ingresos no constitutivos, obtenemos un subtotal. En la norma los pueden encontrar como ingresos netos. El artículo 336 del estatuto explica que de los ingresos se deduce ingresos no constitutivos y obtenemos los ingresos netos. Este dato es fundamental para establecer los límites. Hoy me han encomendado eso, que explique los límites de rentas exentas y deducciones. Esos límites que aplican en la mayoría de los casos en la cédula de rentas de trabajo parten de ese valor que está marcado ahí en pantalla, del subtotal. Esos límites de las rentas exentas y las deducciones, que a pesar de ser ingresos, la ley los clasificó como exentos, rentas exentas como aportes voluntarios a pensión, como el 25% de renta exenta para los asalariados, y deducciones como los dependientes. Estos dos conceptos, estas son unas deducciones especiales que no se pueden confundir con los gastos o costos que tienen derecho los comerciantes. Son unas deducciones específicas que ya son taxativas, están dadas en la norma. Estos dos conceptos, y también son específicos y tienen sus límites y condiciones. Estos dos conceptos de rentas exentas y deducciones, y que los marqué aquí de color rojo, no pueden exceder el 40% de este subtotal. Es decir, no pueden exceder de la diferencia de los ingresos menos los ingresos no constitutivos. Adicionalmente tienen otro límite, no pueden ser superiores a 1.340 VTs, es decir, para el año 2025 no pueden exceder 66 millones, la cifra en millones de pesos. Ese es el tope, que es un tope que con la última reforma tributaria de este gobierno, la ley 2277 del 22, pues se redujo porque el tope estaba en 5.000 VTs, que era un tope pues, que generaba mayor beneficio. Al reducir ese tope, todos los que clasifican en rentas de trabajo o en esa cédula, pues inmediatamente comienzan a contribuir más, a tributar más, y todos los que hacemos declaraciones de renta sabemos que los comerciantes, que las personas naturales están contribuyendo en mayor proporción con esta última reforma tributaria y en la mayoría de los casos pagan y tienen un mayor aporte en estos años. Ahí hacen una pregunta muy interesante, Marta, de los honorarios, pero me gustaría explicarlo más adelante y además que ese tema
de las rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral legal y reglamentaria, hay otra ponencia sobre ese tema, entonces no quisiera involucrarme en otros temas, porque ese tema de honorarios está en otra ponencia. Pero sí voy a hacer un comentario. Entonces, esa es la metodología. Ingresos menos ingresos no constitutivos, obtengo el subtotal. A ese subtotal se le pueden detraer costos y gastos, rentas exentas y deducciones. Se debe aclarar que costos y gastos solo se tienen en cuenta para las rentas no laborales, rentas de capital y las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, legal y reglamentaria, es decir, los honorarios, los que admiten costos. Al realizar esta operación obtengo la renta líquida gravable y la renta líquida gravable es la base para liquidar el impuesto. Con respecto a los independientes y a los honorarios de la pregunta que hace Marta, entonces es claro, los que clasifican en honorarios o perciben honorarios donde prima su factor intelectual, todos los que somos profesionales, contadores, abogados, médicos, arquitectos, que recibimos honorarios, que el honorario se diferencia de los servicios porque el honorario prima la capacidad intelectual, el conocimiento, a diferencia de los servicios donde hay una obligación de hacer y prima el esfuerzo físico. En los honorarios que clasifican en rentas de trabajo tenemos dos opciones, ¿cierto? El formulario tiene dos columnas. Rentas de trabajo tradicional, este es un formulario 210. Y las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, que es la segunda columna. Entonces la pregunta es, una persona que recibe honorarios, ¿dónde declara? ¿Sí? Tiene dos alternativas, tiene dos caminos, que los puede usar de manera independiente o los puede combinar, dependiendo de las características de los honorarios. A ver, espero tener la fortuna para hacerme entender. Una persona que percibe honorarios tiene dos caminos. Podrá optar entre restar costos y gastos procedentes o aplicar el 25% de renta exenta que está establecida en el artículo 206 del Estatuto Tributario, numeral 10, lo uno o lo otro, de un solo honorario, de un pago por honorarios. Puede decidir si aplica costos y gastos o el 25% de renta exenta. Entonces, en retención en la fuente, hay un decreto y hay una norma que nos obligó a hacer cada mes, permítame, aquí este decreto, el 2231 del 2023, nos obligaba a declarar bajo gravedad de juramento en cada pago, cada vez que entregábamos la factura, la cuenta de cobro, nosotros como independientes tenemos que informar al pagador si vamos a enfrentar costos y gastos a nuestra declaración de renta. Entonces, si manifiesto en esa carta que no voy a incluir costos y gastos en la declaración, inmediatamente el pagador aplica el artículo 383 del estatuto, es decir, aplica una tabla que empieza desde 90 VTs, aproximadamente 5 millones depurados, y nos aplica la retención en la fuente. Entonces, una persona, un profesional que tiene honorarios, por dar un ejemplo, de 4 millones mensuales, no daba lugar a retención en la fuente. Y el que no manifestaba nada, o no entregaba la carta, o no manifestaba nada, entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Pues aplicamos la retención tradicional. Si la retención es del artículo 392 del estatuto. Si son honorarios y declara renta, aplico la retención del 11%. Esa es la carta o lo que se refiere, o la pregunta, me imagino que hace Marta. Entonces, si yo manifesté en la carta que no voy a incluir costos y deducciones, pues se supone o se presume que su declaración de renta se va a elaborar en esta primera columna, en rentas de trabajo, ahí, porque juró bajo gravedad de juramento
o sea, o presentó la carta bajo gravedad de juramento, mejor, informando que no va a incluir costos y deducciones. Entonces tiene derecho al 25% de renta exenta sobre ese pago. Para ser consecuentes con el pago que le hace, con la manifestación que hizo en la retención en la fuente y con su declaración de renta. Y además que ese pagador en el formulario 350 va a declarar esa retención en rentas de trabajo. Y en la información exógena, en el formato 2276, la va a incluir y todo sería consecuente. Porque si entrega la carta, en el caso contrario, donde manifiesta que, que va a incluir costos y deducciones, entonces tendrá que declarar en la segunda columna. Adicionalmente, en el formulario 350 del pagador, se va a declarar ese pago en el renglón honorarios, persona natural, es en un renglón diferente. Y en la información exógena lo van a reportar seguramente en el formato 1001, con la retención que corresponda, pues para ser consecuente, ¿cierto? Con la manifestación que hizo. Pero recordemos que la retención en la fuente es independiente al impuesto sobre la renta. Una cosa es lo que yo diga para efectos de retención y otra cosa es como yo declaro. Yo les decía en clases o en mis charlas comunes, pues deberíamos ser consecuentes con los que estamos manifestando. Y entonces eso le preguntaron a la DIAN. ¿Qué sucede si yo entregué una carta donde digo que no voy a enfrentar costos y deducciones, pero cuando hago mi declaración de renta incluyo costos? ¿Será eso posible? Si en la carta juré que no voy a incluir costos y deducciones. Esa pregunta le hicieron a la DIAN y en este concepto, pues estas memorias, el concepto, el ejercicio que voy a hacer en Excel, se los comparto a la doctora Margie para que lo haga llegar. Incluso pues esta grabación creo que queda ahí en las redes. Este concepto, el 1813 del 4 de noviembre del 2025 de la DIAN, le preguntaron, le formularon varias preguntas con respecto a eso. Entonces la DIAN en conclusión dijo que miren, aquí hace un resumen. Si es posible cambiar de posición. Permítanme. Entonces la DIAN, ¿qué dijo? Esta subdirección se pronunció sobre el alcance jurídico de dicha manifestación, es decir, la carta que nos pedía el decreto, indicando que en la elección efectuada por el contribuyente para efectos de retención en la fuente no constituye una decisión irrevocable. Por lo tanto, el contribuyente podrá modificarla, retractarse o cambiar su contenido, siempre que existan razones legales que lo ameriten. Es decir, que usted demuestre con documentos electrónicos y con la realidad económica que a pesar de que usted dijo una cosa para efectos de retención en la fuente de la carta, en la declaración de renta podrá modificar su decisión. Eso con respecto a esos honorarios. Y la pregunta que está en el chat. Bueno, que no me corresponden son los límites. Entonces, me decía, diga cuáles son los límites de rentas exentas y deducciones. Empecemos con los beneficios que conceden los ingresos no constitutivos de renta. Recordemos que estos ingresos no constitutivos de renta disminuyen la base del impuesto, la base gravable del impuesto y tienen un beneficio, que no están limitados al 40%, ni tampoco tienen ese límite de 1.340 VTs. O sea, cualquier valor lo puedo restar, sin tener en cuenta esas dos condiciones. Aportes obligatorios a pensión en todas las cédulas. Aportes obligatorios a salud, todas las cédulas. Y este aporte, que lo coloqué de color rojo, porque considero que es muy importante, cotización voluntaria a pensiones obligatorias.
No puede exceder 2.500 VT ni el 25% del ingreso laboral. En pesos, 124 millones. Puede resultar muy favorable para el contribuyente porque no tiene límites aparte de los que están ahí en el estatuto, en ese artículo. Es favorable dependiendo de las condiciones de la persona, de la edad, del nivel de ingreso, de la capacidad de pago, porque le permitirá optimizar el impuesto y generar un ahorro a través de pensión. Apoyos económicos para financiar programas educativos también. El componente inflacionario de rendimientos financieros de los no obligados a llevar contabilidad por norma. Indemnizaciones por seguro de daño. Y este último artículo es muy bueno. La utilidad en enajenación de acciones del artículo 36, raya 1, de acciones que coticen en bolsa de valores. Entonces, si obtiene utilidades por vender esas acciones, pues son ingresos no constitutivos de renta. Eso es muy favorable para invertir. Miremos otro tope. Los otros topes. Bueno, las cesantías son ingreso, también se reconocen en el patrimonio, ¿cierto? A partir del 2017 hacia acá. Las del 2016 hacia atrás no tienen el tope del 40% de renta exenta y de las 1.340 VTs solo aplica el tope del artículo 206, que son muy favorables, que puede resultar favorable para los que retiran cesantías acumuladas como docentes. Las rentas exentas. Aportes voluntarios a pensión de fondos voluntarios se considera renta exenta, pero recordemos que todas las rentas exentas y las deducciones tienen ese tope de 1.400 VT y del 40% del ingreso, que no pueden superar 66 millones. Entonces están limitadas, tienen esos dos límites y adicionalmente cada concepto que está en pantalla tiene un límite adicional. Por ejemplo, los aportes voluntarios a pensión de fondos voluntarios o fondos privados están limitados al 30% del ingreso y a 3.800 VTs en pesos 189 millones. Entonces yo podría hacer aportes, si solo tuviese ese concepto, hasta 66 millones. La norma permite 189, pero el beneficio estará limitado a 66, porque la cédula no le permite incluir un mayor valor adicional. Entonces, para muchos ya eso ya dejó de ser atractivo, pero tiene un beneficio adicional que quiero comentarles hoy. Las cesantías, gastos de representación, seguros por muerte, indemnizaciones, el 25% de los gastos laborales, hasta el 40% de lo que, hasta el 25% de lo que recibe no está grabado. Rentas provenientes de países miembros de la CAN son algunas de las rentas exentas. Y aquí está en pantalla a qué cédula se puede imputar esos conceptos. Y por último, cómo se liquida el 25% de renta exenta, que también a veces genera dudas. Y al utilizar cada uno de esos elementos se puede generar mayor provecho. Por ejemplo, algunas deducciones, como el GMF, si tengo varias cédulas, posiblemente me conviene incluirlo en otra cédula para que no me reste o no me disminuya la base de renta exenta del 25%. Pues es el manejo que ya se le puede dar matemáticamente y además que la norma permite. Pero la fórmula es, tome el ingreso, a ese ingreso usted le quita ingresos no constitutivos de renta, deducciones, demás rentas exentas y sobre ese valor liquida el 25% de renta exenta. Bueno, las deducciones especiales. Bueno, me dicen que el concepto que comenté, Carlos Guerra y su equipo lo solicitó con impuestos con botas. Excelente, muchas gracias. La doctora Margie, si ustedes no sabían, tiene un concepto muy bueno
con el documento de soporte con no obligados a facturar. Excelente, siempre lo comento en clase Margie. Entonces ya la conocen todos mis estudiantes y la siguen en redes. Por esos conceptos y por todo ese trabajo, me imagino que por eso es que son tan buenos y tienen tantos seguidores, los felicito. Bueno, hay un montón de preguntas, yo quisiera responder todas, pero lastimosamente el tiempo no me da y tengo un ejercicio en Excel y tengo una alternativa de planeación que les quiero presentar. Entonces, me disculpan si no alcanzo a responder todas las preguntas. Yo quisiera, pero pues el tiempo no da. Deducciones especiales. Puedo deducir intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda, créditos hipotecarios o leasing, hasta 59 millones puedo deducir en rentas de trabajo, en rentas de capital y en rentas no laborales. Intereses sobre préstamos educativos como el ICETEX, los dependientes económicos, medicina prepagada y seguros privados de salud del contribuyente y su grupo familiar, GMF, aportes a cesantías. Con respecto a los dependientes, varias aclaraciones. Los hijos del contribuyente hasta los 25 años cuando estás estudiando. Los hijos del contribuyente mayores de 18 años cuando sean dependientes por factores físicos o psicológicos. Ese es un cambio muy acertado que hizo la norma porque la norma decía 23 años. Entonces, si dependientes son hasta los 18 y tenía un hijo con dependencia por factores psicológicos, entre 18 y 23 no lo podía deducir. Entonces, hicieron esa precisión y entonces si tengo un hijo dependiente por factores físicos o psicológicos, pues a cualquier edad lo puedo deducir y además hicieron un cambio de la entidad que certifica, ya no es medicina legal sino otra entidad, pero sería muy beneficioso para una persona. Dos contribuyentes pueden deducir el mismo dependiente o un hijo, eso también ya se aclaró porque generaba muchas dudas. Y recordemos que tenemos un beneficio adicional de los 4 dependientes, ¿cierto? Una deducción especial. Entonces, aquí hay una regla. Los dependientes, reglas de dependientes. Las rentas de trabajo que provienen de una relación laboral, legal y reglamentaria o asalariados pueden hacer lo siguiente. Un mismo dependiente pueden utilizar el beneficio del artículo 387, o sea, el 10% del ingreso, y adicionalmente ese dependiente, miren, yo lo marqué con cédula 1, el mismo dependiente lo pueden utilizar como una deducción especial de las 72 VTs. Y este contribuyente tendrá para deducir el hijo con tarjeta de identidad 2, tarjeta de identidad 3 y tarjeta de identidad 4, es decir, 4 dependientes. Y el mismo dependiente le genera 2 beneficios, el 10% y del ingreso y las 72 VTs adicionales. ¿Qué sucede cuando las rentas de trabajo son diferentes a una relación laboral, legal y reglamentaria? Los que reciben honorarios pueden deducir dependientes y los que reciben honorarios admiten que no tienen una relación laboral, admiten costos y deducciones. Y un mismo contribuyente puede tener esas dos categorías, que sea asalariado, un ejemplo, que sea docente de una universidad con contrato laboral y adicionalmente asesore una empresa por honorarios. Las dos condiciones puede usar. Pero, ¿qué pasa con el que recibe honorarios? Miren que si tiene dependientes, puede deducir el 10% del ingreso como dependiente, cédula 1, aquí en este cuadro en pantalla. Y puede deducir 4 dependientes adicionales, pero son diferentes. Miren, utilicé tarjeta de identidad 2, tarjeta de identidad 3, la 4 y la 5. Es decir, que no pueden concurrir los dos beneficios de un mismo dependiente. Esa es la diferencia entre las dos rentas. Hijos de crianza se pueden deducir siempre y cuando estén reconocidos por ley. Dependientes, padres, hijos que no estén en Colombia, pero que sean dependientes, también se pueden deducir por concepto de la DIAN. Bueno, eso, y diferentes contribuyentes pueden deducir el mismo dependiente. Y la cédula general también admite que usted pueda deducir el 1% de las compras con factura electrónica.
¿Cuáles son los requisitos? El documento electrónico que se identifique todos los nombres, apellidos, NIT del adquirente, que esa factura no haya sido solicitada como costo-gasto, o sea, no puede generar doble beneficio, que se bancarice y que la factura la haya entregado una persona obligada a expedir factura. Máximo 11 millones. Puede resultar muy favorable. Bueno, estos dos temas los dejamos. Yo tengo aquí un ejercicio sencillo para que evaluemos los topes. Entonces, suponga usted una persona que tiene ingresos por 144 millones, cesantías por 11, intereses a las cesantías de 1.320.000, total ingreso 157 millones, ingreso bruto. Vamos a restar ingresos no constitutivos de renta, que es uno de los beneficios. Voy a marcar aquí de color. Y vamos a restar la pensión obligatoria, el 4% de pensión obligatoria y el 1% de fondo de solidaridad pensional cuando supera los 4 salarios mínimos, ¿cierto? Y el aporte obligatorio a salud. Entonces, total ingresos no constitutivos, 13 millones. ¿Cómo se obtienen los ingresos netos? Es decir, es la diferencia de ingreso bruto menos ingresos no constitutivos de renta. Ese es el ingresos netos. Para nuestro ejemplo, 144 millones. Y este es el dato que, como explicaba en la presentación, es el que se debe tener en cuenta para establecer los límites para este contribuyente. Las rentas exentas y las deducciones no pueden superar el 40% de ese valor que está marcado de color azul. No pueden superar el 40% de 144 millones. Y también están limitadas a 1.340 VTs, 66 millones. Entonces aquí se procede con rentas exentas y deducciones. Este contribuyente que tiene un dependiente, máximo el 10% de los ingresos. Si sus ingresos son 157 millones, el 10% serían 15 millones, limitado a 32 VTs. 32 VTs mensuales son 19 millones para el 2025. ¿Qué más voy a restar? Cesantías, intereses a las cesantías. Recordemos que según el artículo 206, hasta 350 VTs, son exentas. Estamos hablando de 17 millones. Hasta 17 millones son exentas el 100%. Si exceden las 350 VTs, comienzan a gravarse de manera gradual, de acuerdo a una tabla que está en ese artículo. ¿Y cómo se calcula el 25% de renta exenta? Entonces, tome los ingresos netos, le resta, tal cual como explicamos, las deducciones, es decir, el dependiente, 15 millones, cesantías e intereses. Esa es la base, para nuestro ejemplo, 115 millones, esa es la base para calcular el 25% de renta exenta. A ese monto le aplico el 25%. Para el ejemplo serán 28 millones. Y de esta manera obtenemos el total de rentas exentas. El total de rentas exentas será cesantías, intereses y el 25% de renta exenta, para un total de 41 millones. Y al final el formulario que nos pide, sume todas las rentas exentas y las deducciones, es decir, 41 millones que teníamos de rentas exentas más los 15 millones del dependiente, para un total de 57 millones. Y ese es el total de rentas exentas. Entonces hagamos el análisis. 57 millones, 21 mil. ¿Tengo derecho a descontarme ese monto, el 100% de ese monto? Revisemos. 1.340 VTs, como ya habíamos dicho, el tope en pesos son 66 millones. Es decir, que nuestra cifra está por debajo de 66, me puedo descontar todo.
Y el 40% del ingreso neto, es decir, de los 144 millones que están aquí de color azul, el 40% son 57 millones 604, ese es el tope. Estamos por debajo de ese tope, es decir, en conclusión, me puedo deducir todo el valor, los 57 millones. Al final obtengo la renta líquida. ¿Cómo se obtiene la renta líquida? Tome el ingreso neto, 144, y reste o detraiga rentas exentas y deducciones para obtener 86 millones. Y esa es la base que se utilizaría la tabla del 241 del Estatuto Tributario para liquidar el impuesto. Al final, pues en el formulario, esa sería la presentación de esa cédula. Rentas de trabajo, nos piden los ingresos, ingresos no constitutivos, rentas exentas, total deducciones y la renta líquida. Si esa es la renta líquida definitiva, pues o no tiene más cédulas, sobre ese valor se va a liquidar el impuesto. Pero ¿cuál es el beneficio que quería explicarles? Muchos dirán, pues, ¿de qué me sirve tener un volumen alto de rentas exentas, de deducciones, si todo está limitado? O sea, ¿de qué me sirve, por ejemplo, tener un leasing de 50 millones mensuales, o 30, no sé, o 20 millones, tener el 25% de renta exenta, tener varios hijos, si al sumarlos me conceden un gran beneficio, pero están limitados? Lo que decíamos, están limitados a 66 millones. Entonces, para muchos eso no genera un beneficio importante, porque eso es lo que hace gravoso este impuesto. O sea, las personas naturales somos los que contribuimos en gran proporciones sobre este impuesto sobre la renta. Y la política del gobierno es que las personas naturales deberíamos contribuir más, porque se ha identificado que las personas naturales somos las que más evadimos impuestos y los que deberíamos tributar no tributamos. Por eso la política está dirigida a que las personas naturales tributen más, porque no tributan lo que deberían tributar o existe mucha evasión. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No sé si se les ha presentado a ustedes que tienen personas naturales, que no tienen dependientes, que son jóvenes, eso está de moda ahora, que trabajan con multinacionales, con empresas de Estados Unidos, que no tienen mucho para restar o ya llegan al tope y no se les puede hacer más nada y el impuesto siempre, no se les puede incluir más conceptos y el impuesto sigue siendo alto o la retención en la fuente también sigue siendo alta. Entonces este es un camino, el que voy a explicar. Probablemente no va a ahorrar impuesto, o sea, no va a disminuir el impuesto que está pagando, pero ese impuesto o los valores que destinan como impuesto se pueden destinar a otro concepto o se pueden destinar a otro fin que le concede un beneficio a futuro y que puede constituir un ahorro. Entonces, miren, este concepto de las rentas exentas que yo explicaba aquí, que a pesar de que está limitado esta renta exenta, yo puedo hacer aportes voluntarios a pensiones. Está limitado, sí, estamos de acuerdo, pero yo puedo combinar este aporte voluntario a pensión que me genera un beneficio, lo puedo combinar con otros elementos. Miren, existen unos programas en el mercado muy buenos que si usted ahorra 1 millón mensual, ¿sí? En un programa a 10 o 20 años, ya hace uso del artículo 126 raya 1. Si nosotros revisamos el 126 raya 1 del Estatuto Tributario, trata sobre las deducciones de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y a fondos de cesantías. Aquí existe un concepto. Dice, los aportes a seguros privados de pensiones y a fondos de pensiones voluntarias no pueden superar el 30% del ingreso ni 3.800 VTs y serán considerados
renta exenta. La misma norma especifica que será considerado renta exenta. Claro, está limitado. Pero ¿qué están ofreciendo en el mercado? Aparte del beneficio tributario, del aporte que se haga de renta exenta, y si lo hace una empresa también es mejor porque se puede combinar con una empresa, la condición es de que por lo menos se mantenga 10 años ese aporte voluntario de pensión para que se considere renta exenta, para que no sea ingreso para el trabajador y para que cuando lo retire tampoco se grave por lo menos 10 años. Entonces, miren, usted en un aporte mensual de 1.000.000, en 10 años, si el valor es fijo, serían 120 millones. Pero aquí se propone una prima o un aporte variable que incremente. En 10 años tendrá ahorrado 137 millones. Como también genera este fondo, genera intereses, al cabo de 10 años tendrá 171 millones. Y si usted, como a los 10 años ya concedió o ya generó el beneficio tributario, se podría retirar, puede revocar este contrato. Entonces, le devuelven 162 millones. ¿Y cuál es el beneficio? Que este ahorro voluntario a pensión que le genera beneficio tributario, adicionalmente se combina con un seguro de vida. Lo puede hacer usted a título personal o lo puede hacer a través de una empresa, a sus trabajadores, a los accionistas. Entonces, y el seguro de vida. Entonces, el seguro de vida tiene una prima, de un aporte de 1.000.000, tiene una prima de 449 millones. También le cubre incapacidad total o permanente. Desde el segundo pago, desde el segundo mes, cubre el riesgo de suicidio. Es inembargable, tiene un fondo de estabilización, genera rentabilidad y al cabo de 20 años en el ejemplo recibe 496 millones. Muchos dirán, pues claro, es mi plata. Sí, pero es un ahorro. Usted puede hacer este ahorro y si tiene un hijo de 7 años, cuando tenga, o 6 años, cuando tenga 16 años y tenga que irse a la universidad, usted ya tiene un ahorro de 162 millones, que fácilmente le permite pagar un semestre de 16 millones en una universidad como de prestigio, de las mejores del país, en una carrera, pues medicina de pronto no, para el ejemplo, pero sí puede estudiar contaduría, derecho, o una carrera que sea de su preferencia. No sé, pero son 162 millones. La mayoría de seguros de vida no le reintegran valores. El beneficio es si muere, que los herederos recibirán la póliza. Entonces, miren que con un aporte de 1.000.000, usted puede tener ahorrado 137, a los 10 años le puede revocar el contrato, le entregan 162. ¿Y cuál es el análisis de este beneficio que uno hace? Normalmente una prima de seguro de vida de ese monto o ese monto asegurable, en promedio son 340,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo lo venden ellos este producto? Pues usted se está ahorrando ese valor. Porque los seguros de vida tradicionales, como ya dije, no le reintegran el dinero. Entonces, usted mensualmente se está ahorrando 340,000. El beneficio tributario es aproximadamente el 40% de lo que ahorra. Para el ejemplo, 415,000. El beneficio total, 755,000. En 10 años ha ahorrado 97 millones. Si usted hizo aportes por 137 y se está ahorrando 97 millones, en la práctica usted solo está aportando 39 millones. Y al final de 10 años puede recibir 162. O sea, prácticamente 4 veces más. Obtiene seguro de vida, obtiene el beneficio tributario de la renta exenta del artículo 126 raya 1. Ese dinero obtuvo rendimientos, cumple con las normas del estatuto tributario y al final ese dinero lo puede usar para educación o para inversión. Sí, algunos dirán, pero el dinero sale, o sea, me afecta el flujo de caja, claro, pero usted qué prefiere, entregarlo a la DIAN o generar algún beneficio. Y además está ahorrando a pensión de manera voluntaria. Pueden ser muchos beneficios. Esto lo estamos utilizando aquí en la firma para nuestros contribuyentes y varios han decidido hacerlo
a título personal o a través de la empresa, porque la empresa también es un gasto deducible, es un gasto deducible de renta. Si no se cumplen las condiciones, pues se grava el 35% y también es objeto de retención en la fuente. Pero es uno de los pocos caminos que conozco y que permiten optimizar impuestos. Por último, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estas rentas exentas y deducciones? Ya para terminar. En este libro que explicaban ayer, que varios colegas lo compartían de la Universidad Externado, de Personas Naturales, cuando se hizo la presentación de este libro, yo recuerdo que estaba en clases y hacían la presentación en Bogotá, y hacían el comparativo, ¿cómo afecta la nueva reforma tributaria? De acuerdo al salario. Entonces decían, un salario de 8 millones con esta reforma tributaria, su impuesto a cargo tiene una disminución del 28%, y eso era concordante con el discurso político que utilizaron, que una persona que tenga menos de 10 millones no contribuye en mayor proporción, o sea que su impuesto no va a tener un incremento tan alto con la reforma, y así vendieron la reforma y estaba demostrado, tributaba menos. Porque según esta política y esta norma, los que tributan más de 10 millones tienen una capacidad contributiva muy grande y tiene beneficios. De pronto eso no es así, pero así era la política. Miren, con ingresos de 13 millones el incremento era del 12, con ingresos del 17 el 34, con ingresos de 22 millones se incrementaba el 51%, con ingresos de 40 millones el impuesto se incrementaba 61%, y se cumplía con la regla de que el impuesto debe ser progresivo, es decir, el que tiene mayores ingresos aporta en mayor proporción al Estado. Pero miren lo que sucede con una persona de 49 millones, con ingresos de 49 millones. El incremento solo era del 41%. Con 89 millones, el incremento del 16%. Y una persona con ingresos de 167 millones o salarios, el incremento tan solo era del 7%. Y la regla, o sea, el impuesto comienza así, en una curva, en los salarios bajos paga más, pero llega a un punto donde comienza a descender. Entonces la reforma tal vez no quedó muy bien diseñada, y de pronto con esa reforma no se demuestra que el que tiene más ingresos aporta más. Incluso miren, ahí el que tiene más ingresos aporta menos, o el impacto era menor. Eso les dejo la inquietud, que la norma no se puede decir que están muy bien diseñadas. Y ojalá en diciembre cambien esto con el nuevo gobierno y la reforma que probablemente se va a expedir. Y Margie ya queda con la obligación de hacer otra vez este encuentro de la reforma tributaria, de la que vayan a preparar en diciembre, y ojalá podamos cada uno de nosotros compartir un tema de esa reforma. Sería excelente un conversatorio. ¿Cuánto le cuesta al Estado, en el marco fiscal de mediano plazo, tener estos beneficios? De acuerdo a tipo de cédulas, en lo que yo pude investigar, este es el último informe, de acuerdo a las cédulas, la que mayor genera beneficio, pues obviamente es la renta laboral. Al Estado le cuesta, todas las rentas exentas y deducciones le cuesta 80.684 millones. Las rentas exentas suman 62.000 millones. Las otras rentas exentas, me imagino que es el 25% de renta exenta, le cuesta 57.000 millones, y la más usada son otras deducciones especiales. ¿Cuál puede ser? Los dependientes. En proporciones menores, las rentas que no admiten o que admiten costos, las rentas de trabajo que admiten costos como honorarios, el total de rentas exentas y deducciones son 1.739 millones, y las no laborales 1.133 millones. El mayor beneficio que se obtiene es en otras rentas exentas y otras deducciones imputables. Bueno, ese es el tema, les dejo el tema que tenía para compartirles. Muchas gracias. Esa es nuestra empresa, GCH Consulting. Nos pueden seguir en redes sociales. Ese es mi contacto para los que quieran agregarme. Yo tengo una comunidad, se llama Proyección Contable.
Nuestro fuerte son los grupos de WhatsApp, tenemos 8 grupos, sumamos ya alrededor de 5.000 colegas, soy el administrador. Estoy presto a colaborarles y pues un colega que está dispuesto a contribuir con nuestra profesión, preocupado por el devenir y el futuro del país. Y con estos eventos lo que estamos haciendo es construyendo patria, sentido social, responsabilidad social y sobre todo ética, y estamos dando ejemplo de disciplina, de hacer las cosas bien. Escuché a todos los compañeros que en su mensaje final siempre dejan un mensaje de que hagamos las cosas bien, de manera ética, transparente, y eso es lo que necesita nuestro país. Muchas gracias a todos. Doctor, muchas gracias por su participación. Realmente, escuchando sus palabras finales, bueno, primero quiero que por favor nos diga qué productos tiene para esta temporada y cómo podría la gente vincularse a los 8 grupos de los cuales nos menciona. ¿Cómo hacemos? No sé, en el chat, no sé si Rosa María está conectada, ayúdeme con el enlace de proyección contable para que se vinculen. En las memorias les dejo el enlace también para que se puedan vincular. Estas memorias son para ustedes y durante el año tenemos muchos eventos, capacitaciones gratuitas. En la próxima semana tengo una capacitación con Z, es gratuita, y para que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, no más. Muchas gracias, Margie. Yo lo sigo en sus redes, Doc. Y adicional, me honra mucho escucharlo, que usted está preocupado por el futuro de este país. Ayer, cuando iba en el ascensor, alguien me llamó, muy cercano, desde luego, casi 10 de la noche, me dice, bueno, Martín, ¿cuál es el proyecto que viene detrás de este evento? Hicimos el proyecto que viene detrás de este evento es tirarnos a una piscina que tengamos enfrente. Le dije yo, en broma, le dije, no, mire, en realidad el objetivo de este evento es dignificar la profesión. ¿Por qué? Así es. Porque es que tenemos una situación particular, que nosotros no nos hemos creído lo que somos. Nuestra profesión es una profesión que emite fe pública. Y cuando estamos hablando de fe pública, estamos hablando de que nos deben creer lo que nosotros decimos, casi que somos unos profetas, casi que certificamos que estuvimos ahí cuando se hicieron las operaciones. Entonces, no es para menos que la administración nos castigue de cierta manera cuando se genera una situación frente a una empresa o frente a un administrado del cual nosotros dimos fe pública, de que conocíamos, entendíamos y firmamos un estado financiero de esta magnitud X, Y, Z. Entonces tenemos que ser conscientes que detrás de esta responsabilidad que nos da la misma profesión, hay una responsabilidad moral, y es que independientemente de el honorario, independientemente de la subordinación con el cliente, nosotros en el momento en el que damos fe pública estamos certificando que algo es cierto. Y ese algo es cierto, tenemos que meterlo no solo en la cabeza, sino entre pecho y espalda. Tenemos que entender que de aquí en adelante lo que nosotros firmemos debe ser veraz y no prestar nuestra firma para generar conductas que no están acorde a la ley. Y si realmente se nos hace difícil porque nuestro cliente ya se volvió amigo, entre comillas, pues tenemos que romper esa relación que ya perdió quizás el respeto, porque independientemente de lo que sea, en el momento en que llegue la administración y la Junta Central de Contadores, la investigación va a ser para cada uno de nosotros. Es algo repetitivo que se ha venido dando, pero tenemos que mejorar nuestra conducta y nuestra imagen. A veces yo me pregunto por qué a Juliana Guerrero le colocaron contadora y no le colocaron abogada, no le colocaron ingeniera. ¿Por qué? Pues esto es vital, entrar a analizar que nuestra profesión fuera usurpada, genera una conducta lamentable de verdad. Nosotros tenemos que dignificar nuestra profesión. Y esto viene de nosotros mismos, de nuestra casa, como contadores. Iniciar a elevar nuestra profesión, no solamente en cobrar mejor, sino en nosotros generar un nivel de respeto,
de confianza en lo que nosotros hacemos, porque le creen al notario, nos creen a nosotros porque tenemos una fe pública. Y la fe pública no es nada menos sino el respeto de nuestra profesión. Lo tenemos que creer, lo tenemos que creer. Entonces, un abrazo súper grande, doctor. Usted ha sido una de las personas que ha dignificado esta profesión y ha dignificado este evento con su presencia. Gracias. Que sí. Y permítanos también reconocer esto a través de esta medalla que estamos otorgando a todos nuestros ponentes invitados. Se la damos con todo el cariño de 24 horas del conocimiento, Maratón Nacional de Contadores, de Comunidades Contables. Este reconocimiento es por su valiosa participación académica y por todo el desarrollo académico que usted no solamente ha tenido en este evento, sino en todos los eventos de los cuales yo he tenido la oportunidad de conocer. Un abrazo súper grande, doctor, y le agradecemos haber podido contar con su presencia, de verdad. Desde acá, un abrazo muy grande a usted, a todo su equipo, a su señora esposa. Que tenga un excelente día. Gracias, Maggie, por la invitación. Un saludo para todos. Que Dios los bendiga y que continuemos con la capacitación, que continuemos conectados, que los temas todos son muy interesantes. Estoy aprendiendo. Súper interesantes. Gracias. Chao. Súper interesante. Chao, Doc.